Las dos pandemias que están declaradas por la Organización Mundial de la Salud han sido recibidas de diferentes maneras, muy diferentes. Creemos que la de COVID-19, la gente, por el miedo a lo desconocido, por algo que se declaró de un principio mortal y que no estábamos acostumbrados a tomar este tipo de medidas, la gente la acató mejor por el miedo a lo desconocido. En cuanto a la siniestralidad de tránsito, es algo que hace mucho tiempo que se viene trabajando y sin embargo, como pensamos que siempre le va a pasar al otro y no nos va a pasar a nosotros, ha generado mucho más cantidad de muertes, mucho más cantidad de heridos y un problema mucho mayor. Por lo tanto, creo que entre ambas, que son pandemias y que son mortales, la siniestralidad de tránsito tenemos que seguir trabajando en ella para poder lograr que los números bajen. La gente tomó responsabilidad en el asunto con el tema del coronavirus y sin embargo, como pensamos que no nos va a pasar, también tenemos irresponsabilidades desde el punto de vista individual. Yo creo que si nos damos cuenta, como dice la campaña, de que cada uno es responsable por lo que hace, pero también es responsable por el daño que le hace al otro, al prójimo, es ahí donde está el kit. Y también cuidar nuestra vida. Tampoco nos damos cuenta que cuando cometemos un error en el tránsito, lo pagamos con la vida humana. Y cuando esos números son contados en vidas humanas, no tiene precio. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta de que somos cada uno responsables y tenemos que cuidar muchísimo nuestra vida. Por supuesto, adherimos nuevamente, como tantos años, Canelones se hace presente con diferentes actividades en el marco de lo que es Mayo Amarillo. Con esta situación especial sanitaria que vive el país, se ha tomado la decisión de no hacer actividades presenciales, acompañando decisiones de la Unidad Nacional de Seguridad Vial que va a postergar las actividades presenciales para el mes de septiembre y nosotros lo que estamos haciendo es a través de los medios de comunicación, a través de comunicados de la Intendencia, convocando a reflexionar sobre este tema porque en definitiva la creación de Mayo Amarillo en Brasil, cuando se creó y muchos países adherimos, tenía esa finalidad. Justamente el color amarillo como advertencia, pero fundamentalmente para reflexionar sobre estos temas que, hacen a la situación de alguna manera de pandemia que también tenemos con la siniestralidad vial. Pandemia que nos deja más de 1 millón de muertos por año a nivel mundial. Y vaya si eso nos tiene que llamar a reflexión y a preocupación. En el Uruguay, entre 400 y 500 uruguayos mueren a causa de los siniestros de tránsito en nuestro país. Eso tenemos que evaluarlo, tenemos que reflexionar sobre ello y fundamentalmente asumir de que tenemos que entender de que no podemos tener riesgos, que tenemos que evitar los riesgos y para evitar los riesgos el principio tiene que ser defender la vida. Por eso el trabajo que se hace es de sensibilización y sin duda hay que tomar conciencia de que esto es una pandemia también. La Organización Mundial de la Salud consideró pandemias ambas situaciones debido al grave riesgo y consecuencias que ha traído a las distintas sociedades del mundo. La comparación que podríamos hacer que ambas van a depender su avance y sus consecuencias netamente de la conducta humana. Lo del COVID afectó globalmente a todo el mundo y depende de la conducta humana que prospere o no. El tránsito, todo el mundo tiene que movilizarse por una razón de ser y las consecuencias también dependen de la conducta humana. Son pocos los siniestros de tránsito que es a consecuencia tanto de la máquina, del auto, como de la vía. El porcentaje es muy ínfimo. Hay que tomarlo en serio. El tránsito afecta y afecta gravemente a la sociedad, golpea a familias enteras. Las consecuencias que deja
los siniestros de tránsito son incalculables, no solo en dinero, sino en pérdidas de vidas humanas, familias destrozadas. La normativa que está establecida, si el hombre se adecuara a la misma, podría evitar muchos de esos siniestros que tenemos que lamentar pérdidas. Tenemos que darnos cuenta del riesgo, tenemos que cuidar la vida, no solo en Mayo Amarillo, sino todo el año. Siempre que nos desplazamos en el tránsito, sea como peatón, sea como conductor, debemos de cuidar la vida, no solo de uno, sino de los demás. Antes de atribuirnos derechos en lo que es el tránsito, debemos atribuirnos las responsabilidades y tomar en cuenta la responsabilidad que tenemos cuando conducimos un vehículo, cuando caminamos en la vía de tránsito y convivimos en sociedad. Si creo que se toma conciencia de la responsabilidad, no solo el 24 de agosto o cuando se hacen campañas intensivas para evitar el siniestro, en la vida cotidiana, creo que mejoraríamos. Por eso es netamente la responsabilidad de nosotros como ciudadanos, como vecinos, respetar las normativas y adecuarnos a una convivencia en paz. De acuerdo con la OMS, digo, son pandemias de distinta índole de repente, pero sí vinculadas a distintas causas, pero pandemia las dos. En cuanto a eso, más que nada pues, entrando a la definición de pandemia, ¿no? La extensión a nivel global, a nivel mundial, con distintas facetas, en una y otra, en la siniestralidad y en el caso del proceso infeccioso del COVID que nos atañe en este momento, en esta contingencia, y en el sentido de que las dos se juntan, aparte de ser pandemia, que va muy de la mano en el comportamiento de las personas, ¿no? En el COVID ya sabemos, el distanciamiento social, el tema de higiene, pero implica mucho digamos, de conducta humana, igual que la siniestralidad, el tema del control de velocidad, respetar las señales de tránsito, ojo con el consumo de alcohol, evitarlo, así como el consumo de sustancias psicoactivas, drogas y eso, en ese caso, ante consumo de eso, no manejar, siempre esa es la exhortación. Y un poco la mano, como veníamos hablando, de que tratar una contribuyó a la otra, como hablamos en otras oportunidades, disminuyó la siniestralidad cuando hubo un menor aflujo de personas circulando en la vía pública. Ahora que estamos retomando de a poco las distintas actividades con protocolos adecuados a cada una, no perder de vista eso, ¿no? Tampoco volver a situaciones previas que eran un poco, en el ámbito de la siniestralidad, un poco complicadas. Toda esta contingencia, este entorno COVID que nos ha cambiado en todo, nos ha hecho valorarlo y jerarquizar lo verdaderamente importante, ¿no? Que es la vida. Dejamos de lado cosas tal vez que fueron importantes en su momento, pero podrían ser superfluas en este contexto, y lo mismo pasa aplicado a la vida diaria y a la circulación en la vía pública también, ¿no? Valorar la vida, respetar la vida de uno, la de los demás, el entorno social, nos cuidamos uno, nos cuidamos todos entre todos, y seguir haciendo caso a las recomendaciones y ser coherente en ese aspecto.